que el Señor viene por nosotros. Sí, hermano, como decía el hermano Sem, buenos días. Estamos muy contentos de estar en la casa de Dios y vamos a irnos directamente a lo que es la lección, ¿verdad? Porque el tiempo nos apremia. Y quisiéramos reflexionar un tantito, hermano Sem, en lo que es el título o el tema, como decimos, como conocemos nosotros, ¿verdad? De esta lección, el deseado de todas las gentes. Sabemos que el deseado de todas las gentes es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. ¿Y por qué el deseado de todas las gentes? Si podemos hacer un poquito de hincapié en lo que estaba padeciendo el pueblo de Israel en el tiempo del profeta Isaías, encontramos que el pueblo de Israel estaba pasando por una situación muy delicada. Se estaba, de acuerdo a lo que ellos estaban haciendo, a sus rituales, el pueblo de Israel pensaba que se estaba acercando a Dios. Y ellos en el capítulo 60, en el versículo 1, pregunta al pueblo, nos hemos acercado a ti, hemos Hecho ayuno. pedido ayuda. Dice aquí, ¿para qué ayunamos si no lo ves? ¿Para qué nos afligimos si no te enteras? Mirad, cuando ayunáis, lo hacíais por interés y todos vuestros obreros explotabais. Aquí hay una situación muy delicada en el pueblo de Israel en el tiempo del profeta Isaías. Estaban acercándose a Dios de acuerdo a sus rituales, pero su corazón estaba lejos de él, hermano Zen. Sí, pues es un problema que vemos, ¿verdad?, a través de la historia. Y el pueblo de Israel había llegado a un punto de decadencia espiritual. Porque aunque clamaban a Dios, hacían ayunos, cumplían con sus ofrendas, pero solamente estaban cumpliendo con la formalidad que Dios exigía. Pero sus corazones estaban lejos de Dios. Y eso es algo que nosotros también a veces hemos experimentado, creo, en algunas ocasiones. Cumplimos con las formalidades de venir a la iglesia, de estudiar nuestras Biblias, pero lo hacemos nada más por una formalidad. Pero Dios quiere que nosotros dejemos de lado las formalidades y que lo busquemos a Él de corazón, ¿verdad? Él quiere que seamos auténticos, que busquemos su amor, pero que lo hagamos de una forma desinteresada, porque el pueblo de Israel le buscaba, pero por interés. Había un interés, quería que el Señor les respondiera, que los prosperara, que fueran ricos. O sea, ellos tenían un interés y se habían olvidado de la parte importante que era la parte espiritual, la comunión con Dios. ¿Por qué pasaba esto? Porque, como decía el hermano Zen, estaban haciendo una cosa superficialmente. ¿Y por qué venía esto? Como decimos, porque son los efectos del pecado, que es el tema del domingo, de lo que nos concierne estudiar el domingo, dice los efectos del pecado. Hermanos, queremos centrarnos un poquito en sabemos que los efectos del pecado son muchos, ¿verdad? Pero aquí nos menciona solamente tres cosas que son, como decimos nosotros, son mortales para nosotros, los efectos del pecado. Las tres cosas que nos menciona aquí esta parte de la lección son lo que nosotros tal vez también estamos padeciendo el día de hoy, hermano Zen. Sí, mire, en Isaías 55:7 el Señor hace un llamado. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que el Señor nos está llamando a que dejemos en primer lugar el pecado, hermanos. Dice, deje el impío su pecado. Y esa es una condición que el Señor quiere que nosotros tengamos para acercarnos a Él. De otra forma, volveríamos a repetir la historia de Israel, cumplir con las formalidades, pero seguiríamos viviendo en el pecado, en el pecado. Sabemos que no podemos dejar de pecar, pero debe haber nosotros una intención de querer alejarnos del mal. Sí, Dios nos está dando la promesa, nos está dando la oportunidad, la esperanza de redimirnos, pero hay una acción de parte de nosotros. Dios no nos va a traer, como decía el pastor Alejandro Bullón, Dios no nos va a amarrar y nos va a traer y decir, vente, quiero salvarte. Dios respeta nuestro libre albedrío. Dios nos da, esa es la justicia de Dios, que Dios nos deja a que nosotros vayamos por donde vayamos, pero por eso nos dio el conocimiento del bien y del mal, para que nosotros veamos. Entonces, hay una acción de nosotros, y como le decía el hermano Zen, ¿verdad? Los efectos del pecado, primeramente dice, la separación de Dios y el hombre, y no es que Dios se aleje de nosotros.
somos nosotros, es el pecado que nos aleja de Dios. Dios está ahí siempre. Y nos da una cita aquí de Génesis 3:8, cuando Dios llegó al huerto de Edén a buscar a Eva y Adán, y Eva y Adán eran los que se escondían de Dios. Dios siempre estaba ahí, Dios siempre está ahí para nosotros. Ese es uno de los efectos que mencionábamos aquí, hermanos. El otro dice, el pecado puede destruir nuestra relación con Dios. Aparte que nos aleja de Dios, destruye nuestra relación con Dios, y lo más crítico, dice, conducirnos a nuestra ruina eterna. Y es que sabemos, hermanos, que en el jardín del Edén, Adán y Eva gozaban de esa comunión con Dios, podían hablar con Él cara a cara. Y cuando Dios va al ser humano al momento de caer, el Señor va personalmente a buscarlos, porque eso es lo que hacía. Pero ¿qué hizo el pecado, hermanos? Nos aleja. ¿Qué hizo con Adán y Eva? Les dio miedo y se escondieron, porque también sabían que estaban desnudos. Y el pecado, hermanos, es como una barrera, es como un muro que nosotros construimos. El Señor quiere acercarse a nosotros, pero el pecado lo va a impedir siempre. Él se acerca a nosotros, pero el pecado le impide que se acerque a nosotros. Y dice aquí que nos lleva a la ruina eterna. El pueblo de Israel, hermanos, había construido un muro entre él y su pueblo, porque sus pecados ya eran pecados que se comparaban con las naciones paganas. Y a pesar de que adoraban a Dios, estaban alejados de Él, y ellos decían, ¿por qué no nos escuchas? ¿Por qué hemos ayunado? Pero no era eso. El problema era que el mismo pecado los llevaba a alejarse de Dios. Sí, como decía el hermano Zen, el pecado los separó de Dios. Entonces ellos ayunaban, ellos hacían todos sus rituales, ellos cumplían, inclusive se inventaban. Cada vez que las cosas estaban saliendo mal para el pueblo de Israel, ellos se inventaban otras cosas para tratar de agradar a Dios con esto, para tratar de impresionar a Dios con esto. Entonces viene el profeta Isaías y les dice, no, Dios no se ha alejado de vosotros, somos nosotros, son ustedes los que se han alejado de Dios. Pero hermano, y esta situación también a veces la vivimos en nuestra iglesia, ¿verdad? A veces nosotros, porque venimos bien vestidos, porque nos peinamos de tal manera, porque no nos ponemos tal cosa, porque no comemos tal cosa, porque estamos pensando que estamos queriendo impresionar a Dios. No, Dios mira el corazón de nosotros y Dios sabe en qué momento estamos realmente en una conexión con Dios. Ahora, no todo es malo aquí. Hay una solución aquí, como decíamos, Dios manda, dice, deje el impío su camino. Ahí está, hay todas estas clases de pecados que el pueblo de Israel estaba viviendo, pero viene el profeta Isaías y le dice, no se preocupen, todo eso que están haciendo está bien, pero primeramente es el sentimiento del corazón. Pero ¿saben qué? Hay una cosa, hay que hacer algo. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonarle. Y ahí está el llamado, hermanos. El llamado que nosotros dice, dejemos el pecado. O sea que si hay un pecado en nuestras vidas que nos está apartando de Dios, dice aquí, el llamado es a que dejemos ese pecado. Yo no sé qué cosa puede apartarnos de Dios, ¿verdad? Pero para cada persona es diferente. A veces son cosas que nosotros no le damos importancia, pero son cosas que nos están alejando de Dios. Y el Señor está dispuesto a perdonarnos. Esa es la bendición que hablaba esta semana, que Dios nos perdona. Dios está dispuesto a llegar al lugar donde nosotros estemos y a Él no le importa el pecado que tan grande pueda ser, Él está dispuesto a perdonarnos. Dice, ¿cuántos de nosotros hemos pecado? ¿Qué dice la Biblia, hermanos? ¿Solo 1, 2, 3? Dice que todos hemos pecado, dice. Entonces, por lo tanto, hermanos, todos estamos separados de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que si estamos separados de la gloria de Dios por el pecado, cómo es posible que el Señor nos llame justos? Porque es la justicia de Dios, hermano, la que nos cubre. Cuando nosotros buscamos a Dios, entonces el Señor nos perdona y nos permite romper ese muro, hermanos, y nosotros poder acceder a la justicia de Dios. Ahora nos dice la lección también. Los que son justificados pueden ser juzgados como justos únicamente porque reciben por fe el don de la justicia de Dios mediante el sacrificio de Cristo. Así que, hermanos, nosotros no tenemos ningún mérito. Es a través de la justicia de Cristo y a través de su gracia que nosotros alcanzamos este mérito.
Sí, como decía el hermano Zen, ¿verdad? La Biblia nos especifica, nos habla claramente de que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice una parte aquí, por lo tanto dice, la redención no puede basarse en la falta de pecado, debe basarse en el perdón. Es decir, yo no puedo decir, no, yo soy mejor que otro, yo no peco tanto, entonces yo sí puedo ser redimido. Yo sí tengo redención. No, que el hermano es bueno, que el hermano hace esto. No, no es por la falta de pecado que es la redención. O sea, todos pecamos. Todos estamos en el mismo problema del pecado, pero por eso la redención se basa en el perdón que Cristo da hacia nosotros. Y como decía el hermano Zen, nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras, pero vamos a ser juzgados de forma justa, porque estamos cubiertos por la justicia de Cristo. Y ahí se da una cuestión, ¿verdad? Un debate a veces, que algunas personas creen que las obras son importantes para alcanzar la salvación. O sea, en otras palabras, somos salvos por obras, pero no es así. Las obras no nos salvan, no nos sirven, no nos dan ningún mérito personal. Las obras son el fruto, ¿verdad? Son el fruto de nuestra salvación. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Señor nos cubre con su justicia y nosotros entonces producimos buenas obras. ¿Por qué? Porque el Señor, el Espíritu Santo ha tocado nuestros corazones y nos transforma. Entonces son frutos, pero nunca nadie podrá decir que a través de las obras alcanzará la justicia, ¿va? Es imposible, solamente lo alcanzamos por gracia, es gratis, la salvación es gratis, el Señor la dio al morir en la cruz, así que por lo tanto las obras, hermanos, son vanas, pero son el resultado de nuestra conversión, de nuestra cercanía a Dios. Sí, dice, las obras son una expresión externa, la manifestación humana de una fe salvadora. O sea, nosotros cuando tenemos una fe salvadora, cuando estamos cerca de Cristo, sabemos que somos salvos, lo que hace que nosotros hagamos obra es la fe que nosotros tenemos. Porque nosotros, hermanos, nosotros no podemos saber cuánta fe tienen ustedes. Ustedes no pueden saber cuánta fe tengo yo, pero a través de las obras que yo hago, a través de las obras que ustedes hacen, cada uno de nosotros podemos darnos cuenta cuánto es la extensión de nuestra fe. Porque las obras es el resultado de la fe. Las obras dice que no hacemos obras para ser salvos, sino hacemos obras porque ya somos salvos. Entonces, hermanos, surge una cuestión, ¿verdad? Hay un llamado universal, hermanos. Y en Isaías 60, 1 y 2 dice así, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y a pesar, hermanos, del desconcierto de este mundo, ¿verdad? A pesar de que hay oscuridad en el mundo, aquí está, hermanos, la luz. Esa luz que fue prometida, incluso cuando el pecado entró, había una promesa de que debía de haber una liberación, ¿verdad? Del pueblo, de la humanidad. Y aquí, en Isaías 60 nosotros vemos que el Señor nos da una promesa que todo el mundo estaba esperando. Esperábamos a un personaje, ¿verdad? Que viniera y hiciera la diferencia. Y aquí, en Isaías, se nos muestra que el pueblo de Dios va a ser liberado. Sí, dice aquí esta parte del que estaba hablando el hermano Zen, dice, entonces los pueblos de la tierra, dice, que están cubiertos de tinieblas, vendrán a Sión, serán atraídos por la luz de la gloria de Dios que ha surgido sobre ella. Y hermano, si hablamos un poquito de lo que es Sión en el tiempo antiguo, Sión era la ciudad donde Dios quería juntar a sus hijos, donde Dios llamaba a sus hijos para que le adoraran. Por eso dice, hay salvación en Sión. Las puertas de Jerusalén estaban abiertas, Sión, ¿verdad? Jerusalén, estaban abiertas siempre para todas aquellas personas que quisieran venir a Jerusalén, quisieran venir a Sión. Ahí estaba la gloria de Dios, era donde Dios se manifestaba. Para conocer esto, hermano, hoy, ¿qué es Sión para nosotros hoy? ¿Dónde quiere Dios que nos juntemos para adorarle? Los que somos salvos, los que están llamados a la salvación, ¿dónde quiere Dios que nos juntemos? ¿Dónde está Dios? Este es un edificio, es una iglesia, ¿verdad? Y la iglesia sabemos que no nos salva, pero Dios está aquí. Entonces, Sión
Para nosotros hoy es la iglesia de Dios. Dios quiere que aquí nos juntemos, que aquí le adoremos, que aquí tengamos una comunión con Él, y eso es lo que dice, hay salvación en Sión. Estamos nosotros en la casa de Dios, estamos donde hay salvación, donde se nos habla de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y sí, en esta parte se hacía más alusión a las personas y no al lugar, ¿verdad? O sea, se hacía alusión, por ejemplo, cuando en Génesis se le daba esta promesa a Abraham que decía que iba a ser un pueblo, ¿verdad? Un pueblo único, un pueblo escogido, que iba a ser bendición para todas las naciones. Y hace referencia a un pueblo que ya no existe, el pueblo de Israel, literal, ¿verdad? Pero ahora existe un pueblo que esparce esa luz a la que hemos sido llamados a mostrarle al mundo. Entonces, venimos a ser nosotros personas, ¿verdad? Representantes de Cristo. Y nosotros, hermanos, tenemos que mostrarle esa luz al mundo. El mundo tiene que ver esa luz en nosotros, que reflejamos la luz de Cristo. A eso se refiere la lección, ¿verdad? Que nosotros mostremos al mundo la bendición que el pueblo de Israel en un cierto momento fue llamado a mostrarle, a hacer la bendición de este planeta. Serás una luz en la oscuridad, dice, aunque el mundo esté de cabeza, tu fe será tu baluarte. Recordemos, hermanos, que el justo vivirá por fe. Por eso Dios nos hace el llamado, por eso Dios nos congrega a donde nosotros podemos adorar a Dios, porque nosotros tenemos, como decía el hermano Zen, tenemos que ser esa luz. Hay que testificar de Cristo, que la gente mire, así como Dios en el tiempo antiguo quería que las naciones circunvecinas a Sión vieran que ahí había salvación, que Dios estaba ahí, así hoy nosotros tenemos que ser esa luz, que la gente que nos mira, que el pueblo se dé cuenta que aquí hay salvación. Hermano. Hermanos, ahora viene algo interesante en Isaías 61:1, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Entonces, hermanos, esta es una lectura que se cumplió con el mismo Mesías, hermanos. El mismo Mesías fue a la sinagoga, dice como era su costumbre, se presentó a alabar el nombre de Dios en sábado y le dieron el rollo, ¿verdad? Porque en ese tiempo no existía un libro como tal, le dieron un rollo y ahí él buscó esta parte y él leyó, él mismo leyó de sí, y esa profecía se cumplió en ese momento, hermanos. Se cumplió la profecía de que el Mesías iba a llegar a la tierra, y el mismo Jesús dijo, hoy se ha cumplido esta profecía. Es el día en que llegó la salvación al pueblo de Israel, ¿verdad? Y dice que una de las partes que leyó mi Señor dice es que había venido a curar a los enfermos, a dar vista a los ciegos, a dar libertad a los cautivos. Y a veces nosotros, hermanos, entendemos, hay dos cosas aquí, que son para el tiempo actual y dos cosas que vendrán cuando Cristo venga en su reino. Dice, anunciar las buenas nuevas y a vendar los corazones rotos. Estas son las cosas que son actuales para nosotros ahorita. Es lo que nosotros tenemos que llevar también. Así como Cristo vino y nos trajo esas buenas nuevas, así nosotros tenemos que anunciar esas buenas nuevas. Ahora, las otras dos cosas que son para cuando Cristo venga, la promesa que cuando Cristo venga dice, anunciar la libertad. A veces nosotros creemos, bueno, ¿por qué hay tantos presos? ¿Por qué hay tantas gente cautivas físicamente? Y Dios no vino a anunciar una libertad física, Dios vino a anunciar una libertad espiritual, a librarnos de las ataduras de Satanás, a cortar esas ligaduras que tenía Satanás sobre nosotros. Cristo vino a anunciar eso, y eso es lo que va a suceder cuando Cristo venga en su reino, que será entonces cuando la libertad la vamos a tener de ese opresor que es Satanás. Sí, hermanos, entonces existían conceptos ya en la Biblia, ¿verdad? Se manejaba, por ejemplo, en Levítico se manejaba el año del jubileo, ¿verdad? Era un año que pasaban 50 años y en ese año, si una persona había vendido su propiedad, si la había dado en arrendamiento, si la tenía como una hipoteca que propiamente no existía en ese tiempo así, pero si esa propiedad no estaba en sus manos,
En este año existía la proclamación en la Biblia que las propiedades que se habían perdido tenían que regresar al dueño original. Así que así era como Dios le daba la justicia al pueblo, ¿verdad? Para que recuperara sus posesiones, porque en ese tiempo tener una posesión era algo muy, muy sagrado. Nadie vendía su propiedad a menos que fuera por una necesidad. Y esta figura, hermanos, nos muestra a nosotros, ¿verdad? Nos muestra a través del año del Señor, dice aquí, que también va a haber una liberación. Amén. O sea, nosotros también, puede ser que nuestras propiedades no físicas, sino las espirituales, a veces están comprometidas, ¿verdad? Pero el Señor está dispuesto a decir, esta oscuridad, estos problemas que tiene la humanidad, se van a acabar en un evento, dice aquí, un evento futuro, mostraba aquí la lección. Y ese evento es el día del Señor. Amén. Y hace referencia, ¿verdad?, a la elección, que es un día, dice, hasta espantoso, dicen en algunas partes de la Biblia. Pero es un día de espanto, no para los hijos de Dios, sino para aquellos que van a seguir en la oscuridad y que nunca van a salir del desconocimiento de Dios. Sí, hermanos, sabemos que hay una esperanza para nosotros. No es así como el pueblo de Israel llegó la esperanza, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel en el capítulo 60, en el capítulo 60 dice que el pueblo de Israel gemía, dice, como paloma, eran como osos, dice que tropezaban a mediodía como si fuera de noche, dice que se palpaban las paredes y no veían, estaban como muertos, pero estaban vivos, trabajaban, comían, bebían, hacían sus cosas, pero estaban muertos espiritualmente. Eso es lo que hoy, hermanos, Cristo va a venir a liberar todo eso de nosotros, ¿verdad? Hacernos libres, pero no pensemos, hermanos, en una libertad física. Cristo no vino a darnos una libertad física, Cristo vino a darnos una libertad espiritual. Y hoy tenemos la oportunidad, hoy tenemos el privilegio de alabar a Dios de manera libre. Esa es una de las libertades que Dios tiene para nosotros hoy, ¿verdad? Vendrán algún tiempo quizás en que no vamos a poder alabar a Dios, no vamos a poder reunirnos en una iglesia, no vamos a poder estar juntos para alabar el nombre del Señor. Pero hoy que lo hacemos, hermano, hoy que tenemos esa oportunidad, es lo que Dios quiere, que sus hijos vengamos, nos juntemos, pero que antes de eso, hermanos, veamos el sentimiento puro del corazón, que es lo que es lo que Dios está pidiendo de nosotros. No es malo que hagamos ceremonias, rituales como en el pueblo de Israel. Todo esto es bueno. Todo esto es bueno porque Dios lo mandó, Dios lo instituyó en el pueblo de Israel y Dios lo dejó como estatuto para nosotros. Pero, hermano, siempre el corazón es el que Dios va a escudriñar, y entendamos que Él conoce los pensamientos del corazón, conoce toda nuestra vida. Entonces Dios sabe cuando nosotros venimos con el corazón abierto hacia Él o cuando nosotros hacemos las cosas superficialmente, hermanos. Bueno, pero qué bonito, va, que tener esa vislumbre de lo que el ministerio de Cristo hizo en la tierra, porque eso nos refleja, hermano, lo que Dios va a hacer en el futuro. Pero en el último día, cuando Él venga, dice, el día de la venganza de nuestro Dios. En ese día, que no es una venganza como la venganza humana, ¿verdad?, que es imperfecta, sino que es una venganza, por así decir, una forma de decirlo, que es cuando Dios impartirá su justicia, ¿verdad? Dará a cada quien su pago. ¿Por qué? Porque es importante, hermano, la justicia. Porque el Señor, ¿verdad?, nos ha enseñado a que si alguien nos golpea una mejilla, dice, que pongamos la otra, ¿verdad? Pero no podemos seguir así por siempre. Tiene que haber un momento en el que eso se tiene que acabar. Y es cuando, de lo que habla aquí la lección, ¿verdad?, de que el Señor va a impartir su justicia. En otras palabras también, esas cosas se van a terminar. Esas cosas van a dejar de ser. Y el Señor va a limpiar nuestros corazones del dolor, de las cosas que nos dañaron, del sufrimiento, dice aquí. Así como lo hizo con aquellos que estaban enfermos y recurrieron a Él, el Señor en ese día, dice, nos va a liberar de todas esas cosas, hermanos, todo el sufrimiento que hemos padecido nosotros y nuestros padres durante la historia de este mundo. Dice que, como decía el hermano Zen, quizás para algunas personas, cuando hablamos del día de la justicia de Dios, porque hay versiones en la Biblia que dice día temible, ¿verdad? Terrible es el día de Dios. Y dice que algunas personas tal vez se espanten
Y como decía el hermano Zen, pero para nosotros, para los que tenemos esa esperanza, este día no es día terrible para nosotros. Y Jesucristo también tenía esa vislumbre, porque dice que cuando él leyó, cuando a él le dieron el pergamino, ¿verdad? El rollo para que leyera, dice que leyó y se detuvo exclusivamente en donde dice de la venganza de día del Señor. Él sabía, ¿verdad?, que muchas de las personas se iban a espantar con esta frase, como hoy día, ¿verdad? Pero como decía el hermano Zen, nosotros los que somos, estamos aquí, estamos en una lucha contra los males todos los días, pero no estamos solos, Cristo está con nosotros. Y para nosotros no será terrible, para nosotros será un día de justicia, porque dice que Dios vendrá a impartir su justicia, que ni siquiera nosotros nos imaginamos cómo será esa justicia, porque en su sabiduría solamente Él sabe cómo viene a impartir esa justicia. Dice, la justicia de Dios, por supuesto, no tendrá ninguna de esas limitaciones, ¿verdad? Las limitaciones que hablamos nosotros, ¿verdad? Que nosotros podemos equivocarnos, pero Dios no, hermanos. Y eso debe llenarnos, hermanos, de consuelo, de saber que si aquí sufrimos nosotros, algún día el Señor va a dar el pago a nosotros, ¿verdad? Ese sufrimiento tendrá sus frutos, hermanos. No en vano estamos sufriendo. El Señor nos va a dar una recompensa. Y cuando se refiere al día del Señor, hermanos, es ese día glorioso, cuando Cristo, así como nosotros le hemos creído, vendrá físicamente. Todo ojo lo va a ver, hermanos. Y aquellos, incluso, que escucharon de Él, que conocieron estas verdades y no lo aceptaron, entonces esas personas no soportarán su gloria, hermanos. Y ahí será el momento, hermanos, cuando nosotros seremos reivindicados. Ese dolor por el que sufrimos será recompensado justamente, no menos de lo que nos corresponde, sino lo justo, así como Dios lo ha prometido. Dice que una de las justicias de Dios, dice, es que cuando Él venga Él imparta su justicia, será que dice que el impío que siga haciendo su impiedad. Dice que no lo puede atraer de forma, ¿cómo decíamos al principio? Obligatoria. Esa es la justicia de Dios. Él te da el conocimiento, nos da el conocimiento de las cosas, del bien y del mal, y Él te deja ahí, te enseña y te llama. Pero si nosotros no queremos ir, pues no vamos. Por eso la acción tiene que estar en nosotros. Y la bendición, la esperanza está en Dios. Hay una parte aquí que dice, que tocaba el hermano Zen, dice, los hombres han endurecido su corazón contra el Espíritu de Dios, pero las flechas de su ira penetrarán donde los dardos de la convicción no pudieron. Recordemos un poquito cuando en el diluvio, ¿verdad? Noé quería abrir las puertas del arca, pero Dios ya había cerrado las puertas, y la gente incrédula que no había creído tocaban a las puertas del arca y querían que le abrieran, pero no nada más Noé había cerrado las puertas, Dios había cerrado las puertas, hermano. Y esto también es lo que pasa cuando el Espíritu de Dios se retire de la tierra, cuando la gracia de Dios se retire de la tierra. La gente va a querer venir, pero dice, ya no habrá oportunidad. Por eso dice, el que es sucio, que se siga ensuciando. Y esa es la justicia. Y a veces nosotros no lo entendemos y decimos, wow, pero ¿cómo esto así? Pero esa es la justicia de Dios. O sea, no te obligó, pero se cerró el ciclo, se cerró la oportunidad. Y el que es santo, que se siga santificando más cada día, hermanos. Y creo que ese es el llamado, ¿verdad?, de la elección, a dejar las cosas que nos apartan de Dios. Cuando Él dice que deje el impío su pecado, hermanos, nos está llamando a dejar nuestras iniquidades, para podernos acercar a Él, para que el día de su ira, dice aquí, nosotros no seamos los que tengamos miedo, sino que nosotros seamos los que estemos ansiosos de que Cristo venga. Amén. Porque nosotros estamos confiados en que Él nos salvará y Él nos restaurará y nos dará la paz que aquí hemos perdido tal vez, pero que Él nos promete y que tendremos en abundancia. Sí, hermanos, y como decíamos al principio, quizás a veces nosotros o algunas de las personas piensan, he hecho mucho en la vida, he cometido muchos pecados, no hay ya oportunidad para mí, pero Dios dice, deje limpio su camino y venga que Dios será misericordioso y amplio en perdonar. Dice que no nos va a perdonar parcialmente, todos nuestros pecados serán perdonados, y en el día del juicio de Dios seremos juzgados como justos. Amén. Amén.
Entonces, hermano, que ojalá y que podamos aplicar esto a nuestra vida, podamos entender de que es bueno cuidar nuestra apariencia delante de Dios, porque para Dios hay que dar lo mejor, pero el corazón es lo que Dios quiere que nosotros traigamos cada vez que vengamos y todos los días en nuestros hogares, en donde estemos, humillarnos de corazón ante Dios. Que el Señor le bendiga. Amén.